Este día a mis compañeras y a mí nos ha tocado un tema muy interesante que es sobre la comunicación en las organizaciones. Ese tema proviene de la materia impartida por el licenciado Israel Serrano, Teoría de la Comunicación. Los integrantes para compartir este bellísimo tema son Victoria Elena Guevara García, Carolina Elizabeth Guillén Estroza y Osvaldo José Martínez Dueñas, su presente. Vamos a comenzar. Siempre vamos a poner el primer pie sobre qué es la comunicación en las organizaciones. Pues la comunicación en las organizaciones tiene que ver con la difusión de mensajes con el fin de transmitir puertas adentro los logros y requerimientos a los miembros que conforman la empresa u organización. Aunque también se puede comunicar puertas afuera. Y en este caso sirve para que la sociedad también conozca cuáles son las misiones, visiones y metas de cualquier organización. También podemos tomar en cuenta que la buena comunicación es esencial para la eficacia de cualquier grupo u organización. Y la mala comunicación puede ser la causa más común de conflicto entre personas. Stephen Robbins define la comunicación como la transmisión y comprensión del significado. Cualquier idea, no importa lo buena que sea, es estéril hasta que es transmitida y comprendida por otros. La comunicación perfecta ocurre cuando un concepto o idea se envía de tal manera que la imagen mental del receptor es exactamente la misma que la del emisor. Claro, tenemos que, pues cuando tú te quieres comunicar con una persona en específico y le quieres transmitir una idea, sabemos de que la comunicación perfecta llega en el momento en el que la otra persona tiene la percepción exacta que tú tienes del tema que le estás queriendo transmitir en específico. Luego tenemos cuáles son las funciones de la comunicación. Se pueden identificar varias funciones dentro de la comunicación de organizaciones. Algunas de ellas son, primero, la motivación. Esta es si la organización quiere que sus empleados se desempeñen mejor y así logren objetivos. La comunicación puede alinearse con esto en mente. Por ejemplo, hágales saber que van a recibir cierta compensación o bono por lograr una meta determinada. Claro, pues sabemos de que es necesario decirle a los empleados que van a recibir un bono o un beneficio extra por llegar a una meta, por ejemplo, en ventas. Entonces es necesario la comunicación para que ellos estén enterados de que van a recibir ese bono si logran ese objetivo específico. Luego, tenemos la información. Si desean mantener a los empleados actualizados sobre algo o aclarar un rumor en específico, la comunicación a través de correos electrónicos, carteles o reuniones puede apuntar en esta dirección. Muchas veces dentro de los empleados se generan rumores en las empresas y es necesario aclararlos o hacer comunicaciones grandes y para eso existen. Ahora que tenemos la tecnología, podemos utilizar el correo electrónico y hacérselo llegar a cada empleado de la empresa o podemos hacer una reunión general directamente para comunicarlo y poder hacerles saber y aclarar las cosas específicas que deseen especificar, valga la redundancia. Después tenemos la interacción. Esta es que a través de reuniones, encuentros o redes sociales, por nombrar solo algunos de estos ejemplos, es posible que los empleados interactúen entre sí. Muchas veces es manera de integrar al personal y crear cierta identidad. Sabemos que no solamente la comunicación existe con la jerarquía de arriba, sino que existe de todo tipo de formas. Entonces, los empleados entre sí también mantienen la comunicación. Esto hace que se desarrolle un lazo, un vínculo entre ellos que genere cierta fraternidad, no solamente de empleado a empleado, sino también de apego a la empresa. Esto lo hace ser más fluido el trabajo, que se puedan decir con más tranquilidad las cosas necesarias para mejorar el rumbo de la empresa, pero también como para generar amistad y vínculo entre ellos. Después tenemos otra función, que es controlar. En el Departamento de Recursos Humanos, a menudo se redacta un reglamento o un contrato que especifica cómo deben comportarse los empleados en determinadas ocasiones. Claro, sabemos de que a la hora de entrar a una empresa o que entrar o cuando tú quieres entrar a alguien a tu empresa, en el contrato que le das para que empiece a ser a partir de ese día un empleado de la empresa, van todas las especificaciones, como por ejemplo, ahí le comunicas que tiene que llegar
los martes con una camisa azul, que va a haber reuniones todos los jueves, que el comportamiento dentro de la empresa tiene que ser así. Entonces, eso es parte del trabajo del Departamento de Recursos Humanos a la hora de comunicar el control que desean tener sobre los empleados cuando ponen esas especificaciones sobre el contrato. Y tenemos la última, que es la retroalimentación. Muchas veces la empresa no solo quiere enviar mensajes desde las jerarquías más altas, sino también quiere que su base se informe o comente sobre varios de los problemas. Las reuniones, las redes sociales o las encuestas pueden ser una buena alternativa. Muchas veces cuando una organización, empresa es bastante grande, pues la jerarquía quiere mantenerse sabedora de lo que piensan sus trabajadores acerca de su propia empresa y de cómo consideran ellos de que están siendo los procesos, si son correctos o incorrectos, o si debería de hacerse algún cambio dentro de esta misma. Entonces, a través de encuestas, redes sociales o reuniones se puede trabajar la comunicación dentro de todos los empleados para hacer llegar a la jerarquía que tienen que cambiarse dentro de la empresa y así mejorarlo. Después tenemos los tipos de comunicación dentro de las organizaciones. Según el tipo de comunicación y pues en particular en qué nivel se produce la comunicación dentro o fuera de la empresa, encontramos dos tipos de comunicación organizacional, la interna y la externa. Sabremos de qué están hechos cada uno de ellos y ahorita les digo sus subtipos también. Tenemos primero la comunicación interna. Pues la comunicación interna de una empresa tiene lugar dentro de la empresa entre sus empleados. Esto se hace a través de reuniones, como ya mencionaba, comunicaciones, manuales de recepción, folletos, etcétera. Acá también encontramos diferentes tipos de comunicación organizacional interna según los parámetros de clasificación que utilizamos. Tenemos el primer subtipo de las comunicaciones internas. Este es según su grado de formalidad. Pues la comunicación organizacional interna puede ser de dos tipos, según de carácter o de tipología. También puede ser de formalidad. La comunicación organizacional interna formal consiste en todos los mensajes emitidos o recibidos por los empleados de la empresa a través de actos oficiales como reuniones, tertulias, etcétera. Es decir, también se trabaja de una comunicación que tiene que ser de un carácter un poco más oficial, ya cuando tú quieres emitir algún anunciado que quieres que le llegue a todos los empleados de carácter oficial, no solamente como alguna quedada después del trabajo, sino que ya quiere que sea algo legal. Entonces tú emites un papel impreso con firma, con sello de la empresa y se lo hace saber con la suma formalidad necesaria a cada uno de los empleados de la empresa. Gracias. Buenas tardes. Otro tipo de comunicación es la comunicación externa. La comunicación externa se compone de todos los mensajes que se envían y se reciben entre la organización y su entorno. Por entorno se puede entender tanto los proveedores como los clientes, la competencia y hasta la sociedad en conjunto. En general, las puertas afuera, la organización intenta persuadir al receptor y crear una buena imagen de sí misma. Para eso se puede apelar a la publicidad, tales como los folletos, los call centers, las oficinas y otras estrategias. Según la direccionalidad de la información, así también hay tres tipos de comunicación interna. Si nos fijamos en el criterio en que la dirección de información ascendente y descendente. Por descendente entendemos que es cuando el mensaje se difunde desde los mandos más altos de la compañía hasta alcanzar las bases. También el ascendente, cuando el mensaje lo difunden quienes ocupan la base de la pirámide organizacional hacia quienes ocupan cargos superiores. También en la comunicación externa depende mucho del nivel de la comunicación organizacional. El segundo tipo de la comunicación organizacional es la comunicación externa. Esto incluye el proceso de comunicación para promover a la empresa externamente. Hoy en día existen muchas formas de publicidad. Por las redes sociales se ha permitido tener un mayor control de publicidad, no solo en empresas, sino que también en restaurantes, en pequeños negocios.
También se permite comprender las opiniones de las personas ajenas, sobre todo a la empresa, sobre la percepción que se tiene en la sociedad acerca de la misma. También los anuncios también forman parte de la comunicación. Es muy importante para la imagen de la empresa y también, como mencionaba anteriormente, la prensa ha sido algo que se ha ido disminuyendo a lo largo de los años, pero es algo que hoy en día se sigue ocupando. Ahora, los componentes de la comunicación organizacional. Cada comportamiento comunicativo tiene 3 componentes o elementos que son muy importantes y fundamentales. Estos 3 forman parte de la comunicación y son muy importantes para que todo el proceso de la comunicación fluya de la mejor manera y se pueda desarrollar. La primera es muy importante y es una parte fundamental, que son las personas. Las personas son las que comunican dentro de la empresa y en la sociedad, o personas que facilitan el proceso de comunicación interna de la empresa. Por ejemplo, muchas veces en la empresa es importante que la comunicación no sea solo entre ella misma, ya que esto puede crear un ambiente de estrés laboral. Al tratarse de un proceso de interacción humana, es obvio que las características de las personas afectan mucho el comportamiento y el proceso de la comunicación. No todas las personas tienen la misma habilidad de comunicarse que otras personas. Otras personas tienden a ser un poco más fluidas en lo que compete la comunicación. También la forma de la transmisión de la información. Otras personas son un poco más cohibidas a la hora de hablar y otras personas son un poco más expresivas a la hora de comunicarse. También la información que se está dando a conocer y la forma de recepción. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la forma en la que la persona que está escuchando nuestro mensaje está reaccionando. Muchas veces se puede dar a conocer que nuestra información no está siendo bien captada o no es de importancia. El contenido. El contenido de cualquier comportamiento de la comunicación está relacionado con la finalidad de determinados mensajes, su difusión y su recepción. Y los canales o los medios de comunicación utilizados. Se dice que el habla es una de las más importantes, ya que se tiene un mayor control de todo el ambiente de la comunicación. Todo ello, al igual que los componentes anteriores, afectará a los resultados obtenidos a través de esta comunicación y el resultado final del proceso. Muchas veces, cuando se trata de redes sociales, es muy difícil tener un control de la comunicación en sí, ya que no sabemos cómo la persona que está escuchando el mensaje está reaccionando, no sabemos si está prestando atención, no sabemos si está siendo comprendida y entre muchas otras. Gracias. Ok, buenas tardes. En los entornos, finalmente se refiere al entorno en el que tiene lugar la comunicación. Es decir, no solo para la propia organización, sino también para el espacio específico de la organización. Las oficinas, las cafeterías, los ascensores. El entorno es el componente que también afecta la comunicación, el emisor y el receptor del mensaje, y viceversa. Es decir, las personas también pueden afectar al entorno. Y por último, los elementos de la comunicación en las organizaciones. El emisor, aquel miembro que se encarga de la elaboración y el envío del mensaje. En este caso podría ser, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, el líder de una área o los colaboradores de un sector. El receptor, quien interpreta el mensaje y pueden ser los mismos antes mencionados. En las organizaciones es muy común que los roles de emisor y receptor se alternen constantemente. El mensaje, el contenido que se quiere difundir. El código es el conjunto de reglas y símbolos que se utilizan para la elaboración del mensaje. Este código debe ser conocido por el emisor y por el receptor. De lo contrario, el mensaje no podrá ser interpretado correctamente. El canal, el medio a través del cual viaja o se difunde el mensaje. Puede ser una cartelera, un folleto, un email o un discurso, por poner solo algunos ejemplos de la amplia variedad de canales.
entre los cuales pueden valerse una organización a la hora de difundir un mensaje. Muchas gracias.